everybody's heard about the bird. Bird, 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 bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Whenever everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. And bird is the word. What don't you know about the bird? When everybody knows that the bird is the word. What a bird, bird. Bird is the word. What a Bueno, estamos ahora con Juan Trigatti y Fernanda De Luca, realmente pasajeros de una pesadilla que se prolongó durante casi 3 años. Llegamos ahora a una instancia, o se llegó a una primera estación, donde bueno, Juan fue declarado absuelto de culpa y cargo en un veredicto por unanimidad. Pero lo primero que te quería preguntar, Juan, es si vos tenés identificado el momento, porque hasta ese momento vos eras un profesor de educación física, con una foja intachable en distintos establecimientos educativos, si tenés identificado el preciso momento en que empezó toda esta pesadilla. Sí, yo me entero por la directora que me llama ese jueves 7 de octubre del 2021 a la mañana para avisarme que había una denuncia sobre mí, que había padres que le estaban informando en el jardín que había una denuncia sobre mí. Al mismo momento, también nos enteramos por los medios que estaban cubriendo en ese momento en la puerta del jardín que se estaba dando un grupo de padres que estaban haciendo un reclamo en la puerta con supuesta denuncia en la mano. ¿Y vos qué sentiste en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿Por qué lo hacían? ¿O si eras realmente vos a quien culpaba? Porque hasta hubo una confusión. Se habló de un profesor de música y después se dijo que era justamente el profesor de educación física, que eras vos. Claro, no, lo que pensamos, porque estábamos junto con Fernanda y con mi hijo mayor en casa, es que había una confusión, que obviamente que yo no había hecho eso y de lo que se me estaba acusando y que eso no podía pasar, suponíamos en el jardín, que había una confusión, pero fue todo tan rápido, se desencadenó todo tan rápido que no tuvimos tiempo de pensar. Fue como un huracán que nos llevó puestos, como se dice, sí. Entramos en una vorágine ahí que paró recién. Sí, ahora. Entraste una acusación gravísima, Sí. Una de las peores que puede recibir una persona. Y eso te quería preguntar, ¿cómo viviste vos todo el desarrollo del proceso judicial con esas acusaciones en tu contra? Y la verdad que como vos dijiste, yo hacía más de 26 años que estaba en la docencia, que había pasado por todos los niveles educativos. Alguna vez me enteré por los medios de alguna situación así, de docentes acusados, pero nunca jamás pensé que algo así me podía pasar a mí, digamos. No, o sea, esas cosas que nunca se te pasan por la cabeza, jamás, porque además, como les digo, trabajé en todos los niveles educativos, en todos los estratos sociales, desde los más pudientes hasta los lugares más marginados, y jamás tuve un problema ni con alumnos, ni con padres, ni con compañeros de trabajo. Para nosotros fue una sorpresa, fue un aluvión. ¿Y cómo era el trato en ese momento? Que seguramente ha cambiado esto para vos. El trato hacia los niños era diferente al que vos tenés ahora. No sé cómo te caratularías en ese momento de cuál era el trato que vos tenías ante tus alumnos.
La verdad Hablo del que, trato físico, del contacto y demás. bueno, en esa época era una época donde estaba terminando la pandemia del COVID, por lo cual en cuanto al contacto físico entre los niños y con los docentes Claro, no, era no. nulo. Claro, Sí. claro. Nosotros, toda la planificación de nuestras actividades, todo lo que desarrollábamos dentro del jardín y dentro de todas las escuelas en ese momento, estaba todo signado por los protocolos de cuidado que había, de distanciamiento social, de sanitización de los elementos, el cuidado de la distancia social. Bueno, muchos de los docentes que fueron a declarar en este juicio ponían como ejemplo de una cosa que había inventado yo con los chicos para hacer la ronda tocándose los pies, en vez de agarrarse de las manos, que es la ronda habitual que hacen Claro. los niños, digamos. Yo con ellos había comenzado a enseñarles a decir, bueno, no nos podíamos agarrar la mano, todos hacíamos actividades con barbijos también, intentábamos hacer un pequeño círculo, y donde el contacto era con los pies. Entonces la ronda, nuestros alumnos ahí de 4 y 5 la aprendieron a hacer con los pies. Y así mismo, lo mismo los elementos, digamos, no compartíamos elementos, o sea, trabajábamos con un elemento y después ese elemento se sanitizaba y se dejaba hasta el día siguiente. Y lo mismo los juegos, que también fue algo que se explicó y que yo lo expliqué, tuve la oportunidad de explicárselo al tribunal, de los juegos que nosotros desarrollábamos en ese momento, que eran todos sin contacto físico, porque porque dentro del protocolo estaba, no se permitía, entonces ningún juego que tuviese contacto físico, ni entre ellos, ni con el docente, podía ser ni siquiera planificado, porque de por sí estaba ya vetado, digamos, por decirlo de alguna Juan, a manera. lo largo del juicio se mencionó que hubo irregularidades, como que no se preservaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿Vos qué opinás? ¿Qué opinión tenés de la investigación que se hizo? Bueno, la verdad que nosotros creemos que acá hubo una gran falla en la investigación. Primero y principal, lo que sucede en este tipo de investigaciones es que, a diferencia de otras investigaciones, como decía uno de los peritos que llevamos nosotros por parte de la defensa, en todas las investigaciones se barajan distintas hipótesis. En las investigaciones sobre abusos habitualmente se baraja una sola hipótesis, es que sos culpable. Es más, ustedes lo saben porque cubren distintos tipos de situaciones policiales, que en estas causas sos culpable hasta que se demuestre lo contrario, digamos. O sea, se revierte la carga de la prueba. Vos no sos inocente hasta que se demuestre que sos culpable. Es al revés. Incluso hay una frase que usan algunos muchachos en la cárcel, que dice que es que la causa te condena. Acá la causa te condena ya. O sea, te condena desde lo social, desde el primer minuto. Y después, revertir todo eso es un trabajo durísimo. Y con respecto a lo que vos me decías, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo de las cámaras. Nosotros, para que ustedes se imaginen, mejor dicho nosotros, Fernanda y Marcos en ese momento, porque yo estaba detenido prácticamente viéndolos a mis familiares una vez por semana y sin posibilidad ni siquiera de hablar por un teléfono público desde Rosario, con lo cual ellos en ese momento pensaban que los registros fílmicos habían sido preservados desde un primer momento, que era casi una obviedad para cualquier. No necesita ser investigador privado ni de la policía para darse cuenta que eso podía llegar a dar luz sobre todo esto que estaba sucediendo. Bueno, ellos se dieron cuenta a la semana, a los 10 días, que la Fiscalía no había incautado los discos rígidos. Y nosotros los pedimos durante casi un año y fue negado por parte de la Fiscalía el secuestro y el peritaje de los discos rígidos. Es más, cuando logramos, después de un año, que la Fiscalía permita y nos autorice y secuestre esos discos rígidos, ni siquiera
los peritaron ellos, dijeron que no tenían posibilidades de peritarlos, lo tuvimos que hacer nosotros solamente con un perito de parte nuestra. Entonces, esto que les decía, acá no solamente que se baraja una sola hipótesis, sino que hay un solo planteo y que es la búsqueda de un culpable y no de la verdad. ¿Cómo fueron tus días en la cárcel? Sabemos que ir a la cárcel por cualquier condena no es fácil, pero por una condena de abuso, o no una condena, una investigación, de una imputación, de abuso, es una carga muy fuerte cuando entras a un penal o cuando entras, no sé si a una comisaría o a dónde estabas. Sí, es muy fuerte. La verdad que yo había ido algunas veces a la cárcel por cuestiones apostólicas, digamos, nada más. No conocía el penal de las Flores, por decirle, pero bueno, a mí en el primer lugar donde me llevan es a la comisaría 5 de Rosario y realmente cuando llegué, además llegué de noche a ese lugar, tenía un miedo inexplicable. ¿Qué te parece? ¿Lloraste mucho, Juan, Sí, muchísimo. en todo este proceso? Muchísimo. Sabemos Muchísimo, que- más por Fernanda y los chicos. Y mi papá. Porque mi mamá, gracias, una cosa que en su momento fue una maldición, que era que ella había perdido la memoria hacía ya 8 años, en un proceso que se fue dando de a poco, pero que ya estos últimos años no conocía prácticamente, salvo a mi papá y a mí. Lloré mucho más por ellos que por mí. Sí, sabemos que Fernanda, bueno, es público la defensa que hizo Qué de fierro. de vos. Tenés ahí, mirá, al lado, creo que mejor que Barceló y Olivera al lado tuyo. Sí, hoy me criticó una amiga porque dije en una entrevista ayer cuando me dijeron que tengo una esposa de fierro o una leona, como se dice, que yo siempre digo que a mí, a Juan Trigatti, no me sorprendió porque nos conocemos hace 31 años. Este mes cumplimos 25 años de casado. Pero no lo digo como una manera de no reconocimiento, sino todo lo contrario. Claro. O sea, Sí. Sabía que iba a actuar así. no me cabía en No, duda. no fue una sorpresa. No, para mí no fue una sorpresa. Seguramente que si hubiese sido al revés yo no tengo la capacidad que tiene ella y que creo que la ha demostrado porque prácticamente en este tiempo se ha recibido de abogada sin título por todo lo que ha tenido que investigar, que trabajar, que ponerse a la par de nuestros abogados, que por supuesto el reconocimiento a ellos, a Marcos Barceló y a Macarena Olivera, que ha sido un trabajo de sol a sol, pero Fernanda era parte de la defensa como cualquiera de ellos dos. Juan, y al momento de hablar de este tema tan difícil con tus hijos, ¿cómo fue ese momento? Bueno, con mis hijos, ayer me estaba acordando, cuando me fueron a detener, cuando yo fui y él se enteró que me detenían, no fue en ese momento, cuando vine a Santa Fe el sábado, sucedió un jueves, yo vine el sábado a Santa Fe, ahí lo veo a mi abogado, no había tenido ningún contacto después que había quedado detenido ni con Fernanda ni con los chicos. Marcos me dice, cuando termina la audiencia, ¿querés que lo llamemos por teléfono? Bueno, les digo, lo llamamos por teléfono, hablo 2 minutos con Fernanda, me pasa con Agustín, mi hijo mayor, y Agustín me dice, papá, hacé lo que haces siempre. Para mí eso fue fundamental. Fundamental no porque pensara hacer otra cosa, sino porque me estaba diciendo, papá, no dejes de ser quien vos sos. No bajes los brazos. No dejes de ser quien vos sos. Vos actúa como
cómo actúas en casa, cómo estás con tus alumnos, cómo estás con tus amigos. Eso intenté hacer incluso hasta en los momentos más duros, que fueron por supuesto los que atravesamos, los que atravesé ¿Pudiste? en la cárcel, perdón. ¿Pudiste? ¿Cómo? ¿Pudiste ser el mismo Trigatti? ¿Podés ser el mismo Trigatti Sí, de hace 3 años atrás? sí, yo creo que si bien esto por supuesto modifica nuestras vidas, pero por una causa externa, digamos, que no es propia de nuestro interior, sino del exterior, no nos ha modificado internamente. Creo que, y cuando hablo siempre, muchas veces hablo en plural porque, bueno, para nosotros, nuestra familia, Fernanda y mis hijos, digamos, bueno, son los que, para mí, quienes me han mantenido en pie. Sí, es Con una todos los unidad. afectos, y es una unidad, y lo que me sucedió a mí no me sucedió a mí, nos sucedió a nosotros. ¿Hubo dudas en algún momento, Fernanda? No. A ver, quiero replantearte la pregunta. En un principio se hablaba mucho en los medios, lo que pasó en la escuela, lo que pasó en tu casa, la casa de ustedes, fue muy fuerte, y en algún momento dijiste, che, pucha, decime la verdad, Juan, ¿qué pasó? La verdad es que no había lugar para esa duda en nuestra relación. Nosotros tenemos, como Juan dijo, 31 años llevamos juntos, y no solo conviviendo dentro de nuestro hogar. Nosotros nos conocimos en un trabajo social, apostólico, en vinculación con otros, compartimos ámbitos laborales, compartimos amigos, compartimos relaciones. Todos los hijos de nuestros amigos se han criado en nuestra casa, mis hijos han ido toda la vida a la misma escuela, los compañeros de mis hijos desde los 3 años nos conocen, tenemos todo un contexto en el cual nos conocemos, él a mí, yo a él, sabemos cómo pensamos, cómo actuamos, sabemos cómo nos ven los demás. Yo sé con certeza quién es Juan en cada uno de los lugares donde se desempeña, y no solo porque confío en él, sino porque veo la manera en que lo quieren, en que lo respetan, en que lo valoran. Yo conozco a cada una de las personas que forman parte de la vida de Juan, más allá de nuestra relación familiar, y no hay lugar para una sospecha o una duda en nuestra historia. De hecho, si yo tuviera alguna duda respecto a su integridad, no solamente en el plano sexual, sino en cualquier otra índole, no estaría con él, ni dejaría que esté al lado de mis hijos. O sea, Claro. no hay un lugar para la duda en esta historia. O sea, yo no me imagino que haya personas que convivan 30 años al lado de una persona sobre la que pueden tener dudas sobre qué pueden ser esas personas en otros ámbitos. No sería nuestra realidad, digamos. Juan, a pesar de la absolución, hay algunas personas que se siguen refiriendo a vos públicamente, incluso como un abusador. Concretamente, hay una abogada, Carolina Walker, que emitió un documento público tratándote así. ¿Vos qué tenés para decirle a las personas que todavía dudan de tu inocencia? Bueno, me parece que una cosa son las personas que pueden llegar a dudar de mi inocencia, y un caso particular es el de esta abogada, la cual nosotros incluso la hemos denunciado por una connivencia con la fiscal que estaba en ese momento y que tomó el caso, y una abogada, la abogada del equipo de niñez de ese momento de la municipalidad, porque todo este caso se armó en base a muchos de esos informes que se presentaron desde niñez, y que tomó la fiscalía desestimando otros, como por ejemplo el equipo del Iturraspe, que atendió a la primer niña y que ni siquiera en el juicio los dejaron testificar ellos. O sea, gracias a Dios nosotros lo habíamos presentado como testigos a ese grupo de profesionales del Iturraspe, pero la Fiscalía a las 3 profesionales que había citado como testigos las desestimó. Y con respecto a las personas que no creen en esto, la verdad que
yo como decía Fernanda, he trabajado y me he movido en distintos ámbitos durante los 26 años de profesión, durante los 48 años que tengo como persona, y hay mucha gente que me conoce, que ha hablado por mí. Incluso nosotros presentamos cerca de 70 testigos de concepto, que después los jueces admitieron 27 nada más, pero he tenido más de 4.000 alumnos durante estos 26 años de trabajo, he trabajado en distintas realidades sociales, nunca tuve problemas con nadie. Yo creo que no necesito decir quién soy porque hay mucha gente que me conoce y que ha hablado por mí y que lo dice con palabras y con hechos. Por ejemplo, esto que decía Fernanda de los compañeros de mis hijos. Después que yo salí de la cárcel, ninguno de los compañeros y compañeras de mis hijos, incluso de la más chica, dejaron de ir a mi casa. Van a mi casa a comer, yo les cocino, compartimos momentos juntos. Bueno. Juan, ¿vos crees que esto fue un malentendido, una trampa, un caso de psicosis colectiva, como dice el doctor Barceló? ¿Qué pensás que...? Yo creo que esto partió del miedo de una mamá que sin escuchar o sin poder escuchar a lo mejor a estos primeros profesionales que atendieron a su niña, trató de tener una certeza sobre algo que no había sucedido y a una mala investigación. Y yo creo que se convirtió en una bola de nieve cuando se conoció a través de los medios y cuando de alguna manera, sí, esto fue una bola de nieve que no fue bien canalizada porque no fue ni bien contenida ni bien investigada por aquellos que tenían la función de hacerlo. Yo creo que los principales responsables frente a esto son aquellos que investigaban y de alguna manera, si bien, como lo hablábamos, todavía faltan los fundamentos de este fallo, el fallo no solamente me absuelve a mí, sino que también pone dos puntos principales que son, por un lado, el proceder del MPA y la investigación sobre cómo se actuó en este caso en particular, y por otro lado la investigación sobre cómo se actuó en los hechos vandálicos en el jardín contra mis compañeros y compañeras del jardín, y en nuestra casa, que también es un caso que no ha avanzado absolutamente nada en la justicia. ¿Qué le diría a los padres de estos chicos que están acusados y que más siguen todavía con mucha bronca? No, yo la verdad que a ellos no les puedo decir nada porque yo nunca hablé con ellos, no los conozco ni siquiera personalmente. Yo vuelvo a repetir, no creo que haya nada de estas familias en particular en contra mío. Es más, nosotros creemos que esto le podría haber pasado a cualquier docente. Y es más, hoy día lo hablo con otros docentes, no solamente de educación física, sino con otros docentes de distintas áreas. Y todos me plantean, Juan, hoy día se trabaja con miedo, digamos, porque pasó a ser una profesión de riesgo, lamentablemente. Es una vocación... Claro. Es algo tan que está preciosa, flotando... una vocación tan preciosa, porque no sé, para el que es docente de vocación, yo desde los 15 años sabía que iba a ser docente. Es una vocación que me ha dado a mí, dentro de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, lamentablemente las peores también, pero yo pienso en aquellos que vienen, sobre todo los más jóvenes, y digo, pucha, ¿qué les deparará todo este tiempo tan tremendo, digamos? ¿Tenés que abandonar la carrera? ¿Cómo? ¿Tenés que abandonar la carrera? Y yo, frente a alumnos, no creo que me vuelva a poder enfrentar nuevamente porque creo que me daría mucho miedo realmente volver a dar clases frente a chicos. ¿Vas a plantear otro rumbo en tu vida? La verdad que no lo sé todavía, es
muy pronto porque, como les decía, todavía no hemos caído en la cuenta de esto que ha sucedido el jueves. Nos cuesta todavía Procesarlo. procesarlo. Definir. Sí. Estos 3 años, nosotros decimos que estos 3 años nuestra vida estuvo entre paréntesis. Fue así, no había futuro, solo existía el presente, solo era el día a día y a lo sumo mañana, si es que no aparecía nada relacionado con el juicio o con algo que había que hacer. Pero bueno, ni siquiera los cumpleaños, pensar en decir, bueno, sí, cuando se reciba, no sé, sí, ojalá esté. Así que nuestra vida estaba entre paréntesis, así, tal cual. ¿Qué le decís a los profes? Y a los profes para mí, hasta que me pasó esto, era la mejor carrera que podría haber elegido en mi vida. Porque, como decía ayer también, yo, después de tantos años de docencia, hay profesiones y hay profes también que les pasa que a veces el docente es como el sembrador, siembra algunas cosas que a veces le toca no ver esos frutos, les toca no ver. Nosotros, o en mi caso particular, llevando tantos años, me ha tocado ver esos frutos. El reconocimiento, el cariño de mis alumnos, de mis alumnas, de distintas edades, de chicos, de adultos que he tenido, que he dado clases, bueno, muchos no, muchos, en relación a la cantidad que he tenido, pocos, pero algunos han ido incluso a declarar al juicio, digamos, a exalumnos míos que reconocen la tarea no solamente desde lo técnico, desde lo táctico que uno le puede llegar a enseñar, o desde la actividad propiamente dicha de la educación física que uno puede llegar a hacer, sino desde los vínculos, desde el acompañamiento, desde la escucha, desde la vinculación desde el corazón, que creo que en cualquier proceso educativo es fundamental. Yo le diría que sigan, que es una profesión preciosa, lamentablemente que hay que tener cuidado, que hay que tomar todos los recaudos posibles, que es importante, yo creo, desde el gobierno, desde los gremios, desde la justicia, poder trabajar en protocolos que de alguna manera sean lo más seguros posible. Claro, para pero las dos partes. hay cosas que no aseguran nada, pero trabajarlo desde la mayor seguridad posible. Y estoy hablando de los protocolos dentro de la escuela, en los protocolos que entran dentro de la justicia, que muchos existen y no se respetan. Eso también es importante, digamos. ¿No? Por ahí se plantea crear cosas nuevas, pero hay cosas que ya están como protocolos y como leyes provinciales que no se han respetado, en mi caso particular, pero sabemos que en muchos otros tampoco. Entonces, pero terminando con los docentes, que es una de las profesiones más lindas que a uno les puede tocar. Bien. Trigati, sí. No, se tienen que ir, se van a ir, ¿qué van a hacer? De la ciudad, digo yo. ¿Cómo van a llevar esto? ¿Qué decisión todavía, si es que la tomaron o no, como familia? No es una decisión que hemos tomado todavía, lo estamos evaluando. La verdad que nos cuesta mucho esto porque, como les decía hace un ratito, con respecto a la vandalización de nuestra casa, con respecto a las amenazas que hemos recibido, que han recibido mi familia por redes sociales, con esto que pasó el primer día del juicio, no ha pasado nada. Yo estuve 8 meses preso por un relato, 8 meses.
y acá con pruebas, con imágenes, con filmaciones, Están libres. están libres y no solo que están libres, sino que no ha avanzado en Sí, nada, nadie- ninguna nunca de las se investigó, causas. en realidad no nunca se se investigó. investiga nada. Entonces realmente creemos bueno, que esperamos ver algún avance de algún tipo en esto que nos ha sucedido. Para cerrar, Juan, se nota que sos un hombre de profunda fe. ¿Qué le dirías a una persona que tiene que enfrentar así una acusación injusta o falsa como la que te tocó a vos? Bueno, a mí lo que me sostuvo fue mi familia y los afectos. Cuando hablo de los afectos, nuestra familia es muy relativamente pequeña porque tanto Fernanda como yo somos hijos únicos, por lo cual nuestros hijos no tienen tíos de sangre, tienen un montón de amigos que son como nuestra familia. Pero otra cosa que yo traté de que me sostenga, sobre todo en el tiempo que estuve preso, fue, y que me ha ayudado en esto la fe, digamos, es tratar de no preguntarme por qué, sino para qué. Tratar de que este sinsentido tenga un sentido. Esa fue la pregunta que junto con los afectos me llevó a decir, bueno, yo tengo que tratar de dar lo mejor de mí donde esté. Y eso fue lo que traté de hacer, encontrarle un sentido, pero no desde el lugar del reproche de por qué a mí, sino desde el lugar de para qué, de qué sentido puede llegar a tener esto. Incluso para aquellos con los cuales me tocó relacionarme, que tal vez nunca me hubiese relacionado en otra instancia, digamos, desde los abogados hasta los mismos presos, hasta los guardiacárceles, hasta los jueces, hasta no sé, toda la gente con la cual nos tocó de distintas maneras relacionarnos hoy día. Y por otro lado... En 3 años viviste más que en 10, que en 15. Más. Sí. Hablando en algún momento con un psicólogo, decía, yo le decía cómo procesar todo esto, y él decía, estás procesado y procesando a la vez. Claro. Esa dicotomía interna que uno, que creo que, y estoy seguro que todavía no solamente, o sea, no caemos en la cuenta de lo que pasó el jueves, pero tampoco terminamos de procesar lo que nos pasó en estos 3 años, porque en estos 3 años además nos pasó desde lo peor hasta lo mejor, que fue ver toda la gente que nos conocía y los que no. Me ha tocado encontrarme por la calle con gente que me ha abrazado y se ha puesto a llorar y no sabía yo quién era, y me decían, profe, te conozco por Pero tal también uno y tal mínimamente persona. puede... La verdad que fue increíble, o sea, sí, como vos decís, es más de una vida en 3 años. En 3 años. Gracias. Muchas gracias, Juan y Fernanda. A ustedes. Muchas A gracias. ustedes. Muchas gracias. Es la primera vez que a raíz o a través de una cámara Juan habla con un medio. Si bien habló en forma telefónica, hoy Juan decidió, en un momento complicado, difícil para toda una familia, dar la cara, que no es poco. Transporte 2F. Ofrecemos un servicio de envíos puerta a puerta, trámites y contrarreembolsos desde Santa Fe a Rosario en menos de 24 horas. Todas las formas de pago. Nuestro servicio estrella. Los envíos que salen de Santa Fe por la mañana llegan a Rosario por la tarde del mismo día. Llámanos al 342-545-7337. Nos hacemos cargo de manera rápida y segura. Transporte 2F. Su carga, nuestra responsabilidad.
what about